buenos días. Vamos a seguir con nuestras parábolas. Hoy nos toca el vino nuevo en odres nuevos. Vamos a pensar sobre ello. El contexto es claro. Le preguntan a Jesucristo, los discípulos de San Juan Bautista y de los fariseos ayunan. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Y en contestación a esto, Jesucristo les da 5 respuestas. Voy a analizarlas. Y en esta parábola, 2. En este contexto, 2. Y luego otras 3. Y la quinta es porque hay que meter el vino nuevo en odres nuevos. Vamos primero a leer el contexto. Está en Marco 2, si tienen en la Biblia a mano, Marco capítulo 2, del 18 al 22. Marco 2, del 18 al 22. Vamos a leerlo. En cierta ocasión, los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos estaban guardando un ayuno, y algunos de ellos se acercaron a Jesús para preguntarle, ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les contestó, ¿pueden acaso ayunar los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? No, en tanto tengan a su lado al novio no pueden ayunar. Ya llegará el día en que el novio les sea quitado, entonces ayunarán. Nadie enmienda un vestido viejo con una pieza de tela nueva, porque la tela nueva se encoge, tira de la vieja y el roto se hace mayor. Tampoco echa nadie vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo rompe los odres y se pierden. Al mismo tiempo, los odres y se pierden al mismo tiempo los odres y el vino. El vino nuevo hay que echarlo en odres nuevos. Esta es la parábola. Vamos a comentar las 5 razones que Jesucristo da para que sus discípulos no ayunen. Primero, yo ya he venido, el Mesías ya ha venido. ¿Cómo voy a ayunar para pedir que venga el Mesías si ya ha venido? Porque los fariseos y San Juan Bautista pedía que ayunasen para que el Mesías viniese cuanto antes. Esa era la razón del ayuno, para que el Mesías viniese cuanto antes. Por eso ayunaban. Y Jesucristo dice, pero si ya he venido, ¿cómo vamos a pedir ver? Clarísima razón. Segunda razón. No se puede ayunar en un banquete de bodas. Ahora estamos en un banquete de bodas porque el novio ha venido y estamos celebrando un banquete. No se puede tener un ayuno en una boda. ¿Pero y qué es eso de la boda? Bueno, para eso hay que saber lo que dice Oseas, el profeta Isaías y algunos profetas más, que dicen que cuando el Mesías viniera, cuando venga el Mesías, se celebrará una boda, un matrimonio. El novio es el Mesías y la novia es los que reciben al Mesías, los que aceptan al Mesías. Entonces se celebra una boda y hay el banquete de boda. Y ahora estamos en esa boda. Yo he venido que soy el novio y estamos en la boda. ¿Cómo vamos a ayudar en tiempo de boda? Ya llegará el momento en que a mí me matarán y a la iglesia le arrebatarán el novio. Entonces ya ayunará de sobra. Tercera razón. El ayuno no es un precepto de Dios de la Biblia, son costumbres tradicionales de los mayores. Costumbres tradicionales de los mayores. El ayuno, el lavarse las manos antes de comer, etc. Muchas costumbres que tenían los judíos y que no son de la Biblia, no son de la palabra de Dios, son palabra de los hombres. Y hay que distinguir entre las dos, dice Jesucristo. La palabra de Dios que está en la ley de Moisés y eso, ahí la cumplimos, pero la palabra de los hombres no es tan necesario. No solo eso,
sino que a veces las costumbres de los hombres, las tradiciones de los hombres se ponen en contra de la ley de Dios. Por ejemplo, vamos a leer un ejemplo. Marcos 7, 10 a 13. Marcos 7, 10 a 13. Marcos 7, del 10, del 9 al 13. Así que, por mantener vuestras propias tradiciones, dais completamente de lado los mandamientos de Dios. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y también el que maldiga a su padre y a su madre será condenado a muerte. En cambio, vosotros afirmáis que si alguno dice a su padre o a su madre, lo que tenía reservado para ayudarte lo he convertido en ofrenda para el templo. Se llama Corban, ofrenda para el templo, Corban. Si hace eso, queda liberado de la obligación de ayudarles a ellos. De este modo, con estas tradiciones vuestras que os pasáis de unos a otros, anuláis lo que Dios tenía dispuesto. Esto es lo que pasa. Los judíos tenían obligación de ir ahorrando dinero para mantener a sus padres cuando fueran ancianos. Pero algunos vivos decían, mira, los padres ya son ancianos, que se entiendan ellos. Mis hijos me interesan más, mi familia me interesa más. O sea, el ahorrar para mis padres prefiero desde que no. Y entonces tenían un método de escape, que era el Corban, con K, Corban. Iban al templo, decían a un sacerdote, mire usted, yo le regalo este dinero, le doy este dinero en Corban, para el templo. Muy bien, deme el recibo, le dan el recibo, muy bien. Va a su casa y dice a sus padres, mire, yo tenía ahorrado dinero para vosotros, pero no puedo porque lo he declarado en Corban. Y los padres, pues no hay más remedio, pues ¿qué se le va a hacer? Pues nada. Y se quedaban desamparados. Y volvía el joven al sacerdote y dice, devuelva el dinero, con el recibo, devuélvame el dinero. Y el otro se lo devolvía, pero con un tanto por ciento se quedaba el templo. Y así, esa es la cuestión del Corban. Dice, con eso están ustedes quebrantando la ley de Dios, que es amarás a tus padres. Muy bien. Y dice, y como esta hay muchas otras cosas. Esa es la tercera razón por la que Jesucristo dice que no es necesario ayunar, porque las costumbres tradicionales no son tan importantes como la ley de Dios y a veces se oponen a la ley de Dios. La cuarta razón es muy fuerte. Mis discípulos hacen el ayuno que quiere Dios. ¿Y cuál es el ayuno que quiere Dios? Esto lo tenemos escrito, no lo leo ahora, bueno, lo tengo aquí escrito yo. Isaías 58, del 7 al 10. Isaías 58, del 7 al 10. Dice, este es el ayuno que yo quiero, palabra del Yahvé. Compartir tu pan con el hambriento, recibir en tu casa a los pobres sin hogar, dar ropa al que pasa frío. Entonces brotará tu luz como la aurora, clamarás y el Señor te responderá, aquí estoy. Qué bonito, ¿eh? El ayuno que Dios quiere es que más que ayunes, es que le des limosna a la gente que lo necesita, que te ocupes de la gente que necesita. Es lo mismo que dice Jesucristo en el juicio final, ¿se acuerdan? Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Eso, dar de beber, ese es el ayuno que quiere Jesucristo. Y ese es el ayuno que yo inculco a mis discípulos, más que el no comer o eso esos días. Y la quinta razón es el tema nuestro. Dice, porque el vino nuevo hay que echarlo en odres nuevos, no en odres viejos, porque se derrama el vino y se rompe el pellejo, el odre. Vamos a ver, esto es un poco difícil de explicar. El vino
es el espíritu. El espíritu. Y los odres son las reglas, los preceptos. El vino nuevo, ¿qué es el vino nuevo? El vino de Jesucristo. Pero aquí es importante ver. Jesucristo dijo, yo no he venido a suprimir y a abolir la ley de Moisés. He venido a cumplirla y a perfeccionarla. O sea, el vino nuevo es el mismo vino del Antiguo Testamento, pero perfeccionado. ¿En qué sentido lo ha perfeccionado Jesucristo? Pues la base, el núcleo, lo más importante de la ley, de la Biblia, de los profetas y de la ley, ¿qué es lo más importante? Escucha, Israel, amarás a Dios con todo tu corazón, con todo tu espíritu, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Este es el núcleo. Esto es lo importante, la base, el fundamento de toda la ley, de toda la Biblia, de todos los profetas. De ahí sale todo. Los mandamientos, los 10 mandamientos salen de ahí, amar a Dios y amar al prójimo. Toda la ley de Moisés está fundamentada en amar a él. O sea, Jesucristo no viene a abolir esto, al contrario, viene a perfeccionarlo. ¿Y cómo lo perfecciona? Primero, saca este fundamento, esta ley tan importante, la base de todas, la saca a la superficie, que estaba envuelta entre tantas leyes importantes y poco importantes, estaba sumergida dentro de todos y era una ley más. No, señor, este es el fundamento. Lo saca fuera, lo pone como base de todo y lo cumple y hace que lo cumplamos. Nos insiste en que lo cumplamos. Así perfecciona la ley. Este es el vino nuevo, el mismo nuevo de antes, pero siendo el criterio de todas las otras leyes y cumpliendo esa ley. Ese es el vino nuevo. Y eso hay que echarlo en odres nuevos, en reglas nuevas. ¿Qué reglas nuevas? Jesucristo dice, la ley de Moisés tiene tantas reglas, tantos preceptos, tantos mandamientos, y encima le ponen las tradiciones y las costumbres de los ancianos, que es que eso ahoga el espíritu. Tantas leyes te ahogan el espíritu. El espíritu nuevo, el vino nuevo necesita algo más con más holgura, más amplio, que no te agote, te agarre, te amordace el espíritu, más amplitud. ¿Y en qué sentido más amplitud? Eso a ver si me lo explico, que es difícil. Le pongo un ejemplo. Una biblioteca, ¿no? Que usted va ahí y para leer libros. La finalidad de la biblioteca es leer concentrado, concentrarse en la lectura. Esa es la finalidad de la biblioteca. Y para proteger esa finalidad de poder leer con concentración tienes muchas reglas. No hagan ruido, no se levanten, no den portazos, no hablen, no usen el móvil, no sé, muchas reglas para que puedas leer con concentración. Entonces te dice, mi regla es esta, lean ustedes concentrados. Lean concentrados y no necesitarán las leyes. Si todos leen con concentración, no hace falta decir que no usen el móvil y que no se tal, es que están concentrados. Es lo que hace. Este es el ejemplo que les he puesto. Vamos a aplicarlo a lo que dice Jesucristo. Jesucristo dice, más que reglas, ámense los unos a los otros. Este es mi precepto. Este es el odre, el pellejo donde entra el vino nuevo de Jesucristo. Ámense unos a los otros. Si lo hacen esto, es decir, lean concentrados y entonces no necesitarán reglas, porque si se aman de verdad los unos a los otros, no hace falta reglas. El amarse es lo que es la regla en sí mismo. Eso es lo que dice Jesucristo. La ley, mi precepto es uno nada más,
que os améis los unos a los otros. Y con esto ya tenéis regla. Ahora viene el final. Esto es precioso y nos gusta mucho, pero es peligroso, muy peligroso, porque nosotros somos débiles de voluntad y enseguida nos disculpamos y nos justificamos y hacemos lo que nos da la gana, muy bien justificado. Si solo tenemos el espíritu de amarnos y no tenemos nada que proteja eso, que se vea, que nos digan que sí, entonces hay el peligro de no hacer nada. No hacer nada y nadie te puede criticar, ni yo te puede criticar porque te dice, yo estoy amando pero no estás haciendo nada. Ese es el peligro. Esto lo vio muy bien San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola, como saben ustedes, instituyó la Compañía de Jesús. Y él dice, en el sumario el primero, dice, a ver si escribir constituciones, reglas, las constituciones. A ver si es necesario o no es necesario y cómo es. Y entonces dice este texto famoso, dice, más que ninguna exterior constitución, la interior ley del amor que el Espíritu Santo escribe e imprime en los corazones, ha de ayudar para amar y servir a Dios y al prójimo. Pero tenemos por necesario se escriban constituciones que ayuden a mejor proceder en la vía del divino servicio. O sea, lo más importante es el espíritu, pero la debilidad de la naturaleza humana exige que también tengamos reglas, porque si no se va a diluir la cosa en nada. Y entonces escribe San Ignacio las constituciones. Esto quería decir para nosotros, porque nosotros estamos rodeados de reglas, queramos o no queramos. Como ciudadanos tenemos muchas reglas, las reglas del tráfico, las reglas de pagar los impuestos, etcétera, cantidad de reglas por ser ciudadano. Es que si no hubiera esas reglas, esto sería un caos. Si no hay reglas de tráfico, tú fíjate lo que pasa ahí, bueno, es evidente, son reglas necesarias y que todos tienen que cumplir, y si no la cumples, tienes un castigo. Como ciudadanos. Ahora, como católicos también tenemos nuestras reglas, tenemos que venir a misa, debiéramos venir a misa todos los domingos, a tiempo, no al final, como aquel que llegó al final de la misa, a la bendición final, y dice, uy, qué gusto, por poco me quedo sin misa, dice. Bueno, pues nada, desde el principio es una regla, tenemos muchas reglas de los católicos también. Y luego también tienes las reglas tuyas, de cada uno, la norma de su vida. Si es un estudiante, tiene que estudiar tantas horas, tiene su norma, y si no tiene esa norma, será muy difícil que haga algo concreto y bueno. Tenemos que tener muchas reglas. Ahora, de todas esas reglas, el corazón de todas esas reglas y la finalidad de todas esas reglas es amaos los unos a los otros. Eso hará que todas nuestras reglas tengan vida y tengan significado. Pues eso es lo que quería decir yo de esta parábola, y convendría que meditáramos un poco sobre ella, pensar con el corazón sobre estas palabras de Cristo, hablar con Jesucristo y pedirle también ser como Él quiere. Pues muy bien, muchas gracias y hasta la próxima. Ale.